Las ánimas. En el libro de Lucas, capítulo 16, versículo 22, vemos la historia del rico y Lázaro. En esta historia nuestro Señor Jesucristo nos muestra que el que muere va a uno de dos lugares, al cielo o al infierno. El Señor Jesucristo cuenta este caso real que sucedió con dos hombres, uno de ellos que no tuvo temor de Dios y eso lo llevó a cometer toda clase de pecado, y cuando murió fue conducido al infierno. Y otro hombre llamado Lázaro, que al morir fue llevado al cielo porque amaba a Dios y le obedecía. En Hebreos 9:27 nos muestra que la persona al morir inmediatamente es conducida al cielo o al infierno. Mire lo que dice: de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Hebreos 9:27. La explicación del texto es que al morir la persona inmediatamente entra en juicio para definir el lugar a donde va a estar eternamente. Esto nos muestra que los muertos ya no tienen ninguna participación entre los vivos, tampoco tienen influencia en el cielo para hacernos favores y tampoco son mensajeros de Dios. La palabra de Dios nos muestra que los únicos mensajeros de Dios son los ángeles. Dos preguntas que surgen entonces. Si los muertos no tienen parte en este mundo, ¿cómo se explica las siguientes manifestaciones? Cuando supuestamente el alma de la persona se presenta días después, o cuando los objetos de la casa se mueven y se cree que es el alma del difunto, que quiere decir algo o tiene algún mensaje. ¿Qué nos dice la Biblia con respecto a estas manifestaciones? 2 Corintios 11:14 nos dice que no es sorprendente, no es raro, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Apocalipsis 12:9 dice que Satanás engaña al mundo entero. Y 1 Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Los textos que acabamos de leer nos muestra que Satanás tiene poder para engañar a las personas. Satanás y los demonios les hacen creer a las personas que es el alma del difunto que tiene un mensaje o que esa alma está penando, pero es una mentira, son demonios, son demonios. Los familiares creen que pagando una misa o haciendo un rezo, esa alma estará en paz. Supongamos que esto fuera verdad. Con una sola misa o rezo que se le hiciera al alma del difunto, tendría y listo, nada más. Pero sucede que al año siguiente vuelven y otra vez se le hace otra ceremonia al difunto. Y al siguiente año otra. Y al siguiente año otra. Y al siguiente año otra. Y así por muchos años. Pregunto, ¿el alma del difunto no tiene con una sola ceremonia? Suponiendo que fuese verdad. De todas maneras, recordemos lo que dice la palabra de Dios en Deuteronomio 18:10. Dios prohíbe rotundamente hacer oraciones, rezos a los muertos. Así lo dice su palabra en Deuteronomio 18:10. Mire lo que dice: que no se encuentre en medio de mi pueblo quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Repito, escuchen, que no se encuentre ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Deuteronomio 18:10. Dios prohíbe estas prácticas de invocar muertos. Esto se llama nigromancia. Preguntarás, ¿qué es nigromancia? Nigromancia significa la invocación de muertos. Esta práctica pagana es muy antigua, mucho antes de existir Moisés. Observemos que el libro de Deuteronomio fue escrito por Moisés en el año 1410 antes de Cristo. Y ya hacía tiempo que existía esta práctica de invocar muertos. Dios le dice a Moisés que le diga a su pueblo que no se contamine porque él aborrece esta práctica de invocar muertos. La Iglesia Católica implementó dentro de sus rituales los rezos por los muertos en el siglo III, siendo esto un ritual antiguo procedente de culturas paganas. Los muertos no pueden interceder por nosotros, ni mucho menos ayudarnos.
Entonces te preguntarás, ¿quién intercede por nosotros? ¿Quién nos puede ayudar ante el Padre Eterno? La Biblia dice que el Espíritu Santo y nuestro Señor Jesucristo son los únicos dos que interceden por nosotros. Miremos, allí en Romanos 8, 26 dice, y de igual manera el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y Romanos 8:34, Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. La palabra mediador significa intercesor entre Dios y los hombres. La Biblia, la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo y Jesucristo son los únicos dos que interceden por nosotros ante el Padre. Yo pregunto, ¿por qué pedir a personas que están muertas cuando el Dios vivo está en el cielo, esperando oír las oraciones de cada uno y darles respuesta? Estas tradiciones de hombres no tienen respaldo bíblico y Dios tampoco las respalda. Mateo 15:3. Quebrantan el mandamiento de Dios por seguir las tradiciones. Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Hoy has escuchado una verdad absoluta que no se puede variar. Está en ti si obedeces o no. Si has escuchado y lo aceptas, esta palabra te hace libre. Porque así lo dijo el mismo Señor Jesucristo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Está en ti si lo escuchas y obedeces, o si lo rechazas. Si lo rechazas, sigues encadenado a una mentira, y si lo obedeces, eres libre. Te deseo un hermoso y feliz día. Dios te siga bendiciendo.